sus Biblias en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28. Versos 6 y 7 vamos a ver. Mateo 28, versos 6 y 7. ¿Lo tiene? Dice la Escritura de esta manera: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Eso es lo que dijo el ángel a los que llegaron a buscar a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder. Esta mañana, Espíritu Santo, estamos reunidos acá, Señor. Hemos disfrutado las alabanzas, hemos adorado tu nombre, y ahora nos disponemos, Señor, a alimentarnos con la palabra. Ayúdanos, Señor, ministranos a cada uno. Habla a nuestro corazón, habla a mi corazón. Utiliza mi vida, Señor, y bendice mi vida. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas. Bendice la vida de aquellos que van a escuchar este mensaje por los medios, Señor, electrónicos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias por tu poder. Esta mañana, Señor bendita, vamos a honrarte más y más tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén. ¿En qué se basa su fe? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cuál es la base de mi fe? ¿Por qué nosotros estamos este día acá y no en la playa? ¿Por qué nosotros estamos acá y no en un parque de diversiones? ¿Por qué no está durmiendo en su casa sencillamente? Quizás el único día libre que le han dado en el año, pero usted decidió estar acá y no descansando en su casa. Hay algo que nos mueve a estar en este lugar. Hay algo que nos mueve. Una gran parte de los habitantes del mundo, fíjese, aunque algunos no lo entienden, y casi podríamos decir no en todas, pero casi en todas las naciones, celebran el nombre de Jesucristo. Usted y yo estamos unidos a esta celebración y recordamos su vida. En estos días estamos recordando su vida por un lugar y por otro, por un medio y por otro. Estamos recordando la vida de Jesús. Estamos recordando su ministerio. Estamos pensando en su amor. Estamos valorando su sufrimiento. Estamos pensando en visualizando su muerte, pero también estamos visualizando su resurrección. Amén. Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas que están en la Biblia. Cada una de ellas tuvo un cumplimiento en la vida, en la pasión y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección. Cuando se piensa en Jesús, se piensa en santidad. No podemos pensar en otra cosa. Pensamos en un hombre santo, en un ser maravilloso que caminó por esta tierra, pero se testifica de él sin pecado. Jesús sin pecado. No hay mejor ejemplo de santidad, no hay mejor ejemplo de amor que Jesucristo. Y en esta época, millones de personas en el mundo están pensando en esto. Están pensando en esto y algunos celebrando. Usted y yo habremos escuchado que se habla de Cuaresma, ¿verdad? Se habla de Cuaresma, el tiempo de Cuaresma, y algunos dicen, ¿qué es eso de Cuaresma? Es el periodo de 40 días. Nuestra Pascua es Cristo, mi amado hermano. Y el tiempo de Cuaresma la gente dice, este es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para hacer cosas buenas, es tiempo para ser generoso. Pero nuestra Cuaresma debe durar toda la vida, no debe ser un tiempo específico, porque nuestra Pascua es Cristo. La Pascua significa libertad. Cuando Israel celebró su primera Pascua, fue el día en que el ángel de la muerte entró en Egipto y empezó a tomar la vida de cada uno de los primogénitos en los hogares cuyas paredes no estaban manchadas, los dinteles o los postes de las puertas no estaban pintados con la sangre del Cordero. Y a esa fiesta Dios le llamó Pascua. Nuestra Pascua es Jesús. Su sangre ha pintado nuestros dinteles, ha pintado nuestra vida, y la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Por eso Él es nuestra Pascua. Ahora, hay bases para nuestra fe. Hay cosas por las que usted y yo creemos. Hay cosas por las que usted y yo nos esforzamos. Hay cosas por las que usted y yo
peleamos y batallamos día a día, y aunque la batalla sea dura, sea cruenta, sea difícil, nosotros seguimos batallando. Pero hay por lo menos dos cosas que no podemos quitar de nuestra fe para que permanezca siendo una fe fuerte. Y vamos a ver esta mañana dos cosas. Primero, la muerte de Jesús como el Cordero Pascual. Y segundo, la resurrección de Jesucristo para vida eterna nuestra. Dos elementos que usted y yo no podemos quitar de nuestra fe. Si usted quita uno de esos, se acabó la fe. No hay razón para seguir. Pues estamos viviendo nada más una filosofía. Estaríamos siguiendo una filosofía. Estaríamos siguiendo un cuento, una parodia, algo muy, muy bonito, quizás que en el camino, muy agradable, hace personas buenas, pero no tiene ningún fin. No hay ningún fin. Entonces vamos a ver la muerte de Jesús. Fíjese que la muerte de Jesús vino a ser el pago por mi pecado. Juan, ¿se ha puesto alguna vez a medir si nosotros pudiéramos echar en un recipiente nuestros pecados? ¿Cómo se verían? ¿Hasta qué nivel llegarían? Los humanos tenemos esa tendencia de medir las cosas malas y medir las cosas buenas. Entonces decimos, ponemos en este lado de la balanza, es que aquí están mis cosas buenas y aquí están mis cosas malas. ¿Cuál de las dos pesan más? Y hacia el lado que se incline la balanza, pero yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero una cosa mala arruina todas las cosas buenas que yo haya hecho. Entonces no importa cuántas cosas buenas haga, si hay maldad en mi vida, no me sirve de mucho. Pero Jesús fue el único que vino, el sacrificio perfecto, para venir a pagar el precio que significaba mis pecados. Yo estaba destinado a morir, como usted también estaba destinado a morir. Pero Jesucristo, al ofrecer su vida para salvación suya y para salvación mía, vino a pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar por más que quisiéramos. Y usted y yo, ni los judíos, ni nadie puede cumplir los 10 mandamientos. A mí me enseñaron de pequeño, me enseñaron los 10 mandamientos. Supuestamente 10, me enseñaron 9. Pero me enseñaron los mandamientos. Y decían, estos son los mandamientos. Para estar con Dios hay que cumplir estos mandamientos. Nadie los puede cumplir. Nadie los puede cumplir. Quien diga, yo llevo 9 y solo me falta 1. No es cierto. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Y Dios lo sabía. Por eso Dios estableció que había que sacrificar un animal para que muriera en lugar de las personas. Por eso el sumo sacerdote entraba una vez al año al templo y hacía un sacrificio en el lugar santísimo para perdón de los pecados de toda la nación. Porque había gente que sí, efectivamente llegaba y ofrecía sacrificio por sus pecados, pero había otra que no. Entonces el sumo sacerdote lo que hacía era entraba al lugar santísimo y ahí quemaba el sacrificio por los pecados de toda la nación. Aquellos pecados que no habían sido confesados, aquellos pecados por los que no se habían ofrecido sacrificio, ahí se ofrecía un sacrificio y ese sacrificio perdonaba el pecado de todos. Pero Jesús vino a pagar el precio suyo. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura en Romanos 6:23. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús vino a hacer el sacrificio perfecto. ¿Sabe que antes yo no me imagino cómo habrá sido? Eso de que todos los días la cola de gente frente al templo, o con sus animales, o con sus pocos de harina, o otros con alguna semilla, para ofrecer a Dios en sacrificio por el perdón de sus pecados. Y era una cosa diaria, y todo el tiempo estaba la gente. Entonces dijo Dios, no. Le dijo Dios a Israel una vez, ya estoy harto de eso. Ya eso a mí no me satisface. Ya no me agrada verlos venir y ofrecer un sacrificio y al salir del sacrificio otra vez a pecar. Porque lamentablemente eso es lo que hacemos. Muchas veces hacemos el sacrificio y usted verá a gente ofreciendo quizás cosas dolorosas, hacer cosas dolorosas para que Dios se los tome en cuenta. Pero al terminar el tiempo, ese tiempo santo, vuelven otra vez al pecado. Y entonces, ¿de qué sirve todo lo que hicimos? Jesús vino a hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él fue sacrificado una vez, dice la Escritura, y para siempre. Ya no necesitábamos ir cada día, cada mes, cada año a ofrecer sacrificio, porque Jesús fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús fue el que Dios denominó la Pascua. Y en la Pascua se iba a sacrificar un cordero. Y su sangre iba a ser la señal en las puertas para que la muerte no entrara. Usted y yo somos como esas casas moradas
donde está la sangre de Jesucristo pintada en el marco de la puerta, y cuando la muerte pasa sabe que no puede entrar allí, porque ahí ha sido sacrificado un cordero. Cuando el enemigo pasa por enfrente de usted y ve la sangre de Cristo en su vida, dice: aquí no puede entrar, porque ahí ha sido sacrificado un cordero para preservarles la vida. La muerte entró donde no estaba la sangre, y la muerte entra donde no hay sangre de Jesús. Pero donde hay sangre de Cristo, ahí no puede entrar la muerte. Dios había dicho: van a sacrificar un cordero, lo van a comer de pie, van a llegar, van a estar vestidos como que van de viaje, y van a comerlo toda la noche, no van a dormir. Y a la mañana ustedes saldrán, serán libres, porque esta noche dice: aunque oigan lamento, aunque oigan lloro, yo no voy a defraudarlos a ustedes, voy a defenderlos, y la muerte entrará en otros lados, menos en sus casas. Me pregunto yo, ¿habría algún hebreo que no habrá hecho caso, que se habrá dejado impresionar por las otras filosofías egipcias y no habrá pintado su puerta? Posiblemente, pero también sé que allí donde no había sangre del cordero, la muerte entró. La muerte entró. Jesús, el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesucristo, fue la más grande prueba de amor de Dios hacia la humanidad. Me encantó mucho uno de los pocos memes. A mí casi no me gustan los memes, fíjese, porque casi siempre son boberías las que escriben, ¿no? Pero ese me encantó, porque dice que estaba una muchacha cristiana, dicen, me gustó eso, una chica cristiana con su novio, que no era muy cristiano, y el novio le dice: ahora quiero que me des la más grande prueba de tu amor, la más grande prueba de amor, dame la más grande prueba de amor, le dice a la chica. Y entonces dice que la niña sacó la Biblia y le dijo: porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la prueba más grande de amor. Si alguien quiere conocer cuál es la prueba más grande de amor, fue la muerte de Jesús. Que Dios se haya entregado a Jesús, que Dios haya venido él mismo a derramar su sangre. Esa es la prueba más grande de amor. Por eso lo dice Pablo de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Generalmente nosotros vamos a bendecir al que nos bendice. Generalmente nosotros vamos a amar al que nos ama. Generalmente nosotros vamos a ser buenos con el que es bueno con nosotros. Vamos a favorecer al que nos favorece alguna vez. Pero casi nunca estamos pensando en bendecir al que nos ofende. Esa es la naturaleza humana. Cuando alguno de sus vecinos hace cosas malas contra usted, no se le ocurre a usted: bueno, yo como el vecino ha sido bien malo conmigo, ahora le voy a llevar una ollada de sopa de pata, ¿verdad? Ahora le voy a regalar un pastel, ahora voy a darle estos pastelitos, ahora voy a hacer esta carne asada y se la voy a ir a regalar. No es lo que viene en nuestra mente. Lo menos violento que viene en nuestra mente es decir: bueno, lo voy a ¿cómo que decimos? No le voy a hacer caso. Voy a hacer caso que no existe. Le voy a dar bola negra. Y ese vecino no me voy a meter con él, ni lo voy a saludar. Pero no estamos pensando en bendecirlo. Pero fíjese que Dios vio en nosotros personas desobedientes, personas pecadoras, personas que ofendieron su nombre. Y cuando yo digo estas cosas, me golpea a mí. Porque cuando yo, antes de conocer a Cristo, yo era muy ofensivo contra los que creían en Jesús. Era una persona que criticaba duramente a los que creían en Jesús. Aunque no era religioso, vamos a decir, crecí creyendo en Dios, pero no era un hombre religioso, alguien que iba a una iglesia, que hacía ciertos rituales, no, pero era muy ofensivo contra las personas que adoraban a Dios. Y pensar que alguien se iba a reunir en una iglesia, que iba a leer una Biblia, para mí era absurdo. Esa persona era ridícula, era ignorante. Y muchas veces aún cuestioné la existencia de Dios. Pero Dios me vio a mí y no sopesó eso para decir: este no lo merece. Yo le hubiera dicho: este me ha ofendido tanto, me ha dañado tanto, no lo merece, no merece que yo me sacrifique por él. No merece que yo sufra el castigo que le corresponde a él, porque me ha ofendido tanto, me ha dañado tanto, ha blasfemado tanto contra mí que no lo merece. Dios estaba en la libertad y en la potestad de poder haberlo hecho. Sin embargo, me vio y dijo: no, yo estoy dispuesto a morir por aunque sea un pecador. Y murió, aún antes de que yo pudiera haber reconocido a él como mi Dios y Salvador.
La muerte de Jesús ha sido la prueba más grande de amor. Y por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Aleluya, así es. La muerte de Jesús es algo que se recuerda en estos días. Y ojalá que la recordáramos todos los días. Ojalá que estuviéramos pensando en este hecho todos los días de nuestra vida, y no solo en el tiempo de Cuaresma, y no solo en el tiempo llamado Santo. Que estuviéramos todos los días, mañana, tarde y noche, pensando en que hubo alguien que dio su vida por mí, aleluya, a pesar que yo no lo merecía. Sí, que hubo alguien que estuvo dispuesto a dejar todo su privilegio, toda su riqueza, toda su gloria, para pasar lo que yo debía de pasar, para sufrir lo que yo debía sufrir, por amor. Sencillamente por amor. Gloria a Jesús. Por eso es que dicen que no hay mejor ejemplo del amor de Dios aquí en la tierra para que nosotros lo podamos comprender que el amor de una madre, ¿verdad? ¿Cuántas son madres aquí? Algunas madres, ¿no? Otras que quieren ser madres. ¿Sabe una cosa? Una mamá está dispuesta a llegar al sacrificio más grande por sus hijos. Está dispuesta a llegar. Le aseguro que más de alguna vez ustedes que son madres dejaron de tener esa cosa con la que tanto habían soñado y por la que tanto habían ahorrado para darle a sus hijos lo que necesitan. Yo he visto muchas madres desprenderse de lo más valioso que tengan para poder bendecir a sus hijos. Crecí viéndolo con mi madre. Crecí viéndolo con mi madre. Mi madre se dejaba de tener todo lo que ella necesitaba porque nosotros tuviéramos lo poquito que podía darnos y que podía bendecirnos. Así que es un ejemplo del amor de Dios. Dios nos ama de tal manera que si nosotros quitamos el amor de Dios de nuestra fe no existe, se acaba, sencillamente no existe. Así que valoremos la muerte de Cristo como la prueba más grande de amor que usted y yo podemos haber recibido en esta vida y que jamás vamos a recibir algo mejor. Pero también decimos, hay mucha gente en muchas partes. Usted escucha un silencio tan impresionante alrededor. Sale de su casa y hay un silencio tan impresionante que no se escucha la mayoría de los días del año. No se escucha. ¿Sabe qué? La gente está celebrando la resurrección de Jesús. Se levantaron muy temprano esta mañana mucha gente para celebrar la resurrección de Jesús. Ojalá que cada día se levantaran temprano a celebrar la resurrección de Jesús. Porque sean de una religión, sean de otra religión, de otra creencia, de una fe, de otra fe, todos celebran, todos los que celebramos la resurrección de Cristo, lo hacemos un día en específico y después aún en las mismas iglesias no se vuelve a oír predicar, la misma iglesia evangélica no se vuelve a oír predicar sobre la resurrección de Jesús, ni la venida de Cristo. Se predica de muchas otras cosas, pero no este tema. Y nosotros prácticamente estamos olvidando que Jesús resucitó un día y que eso nos ha dado una calidad de vida diferente a la que podíamos haber tenido, que nos ha dado un estatus distinto al que deberíamos de tener y que nos ha dado una esperanza grande que antes no teníamos, porque Jesús resucitó y al resucitar Jesús vence a la muerte. Bendito Jesús. Y el apóstol Pablo dice, Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Yo me imagino a la muerte viendo a Jesús crucificado, escuchando sus últimas palabras, viendo el sufrimiento de Jesús hombre en la cruz, viéndolo expirar. Todo ha sido cumplido y muere. Y me imagino que la muerte celebra fiesta. Murió. Pero dice la Escritura que el tercer día, tiempo de los hebreos, ¿verdad? Al tercer día Jesús se levanta. Gloria a Jesús. Así que resucita de los muertos y como resucita ya no vuelve a morir. Escuchamos en las Escrituras de varios resucitados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a referirnos a los resucitados en el ministerio de Jesús. Recuerda al niño que iban a enterrar, iba pasando la caravana de una mujer que es mencionada en la Biblia como la viuda, una mujer viuda de un pueblo llamado Naín. Y entonces dicen la viuda de Naín, como que Naín era el esposo, pero no era el lugar donde la mujer vivía. Iba pasando el entierro y recuerda que antes, la costumbre de antes era llorar mucho. Cuando alguien moría y nadie lloraba, decían, no, nadie lo quería. Este hombre no tenía nadie lo apreciaba.
Entonces las familias incluso pagaban. Aquí en el país había también un ministerio, una sociedad de lloronas que les pagaban para que llegaran a los velorios. Lloraban y hasta le daba ataque a la mujer. Depende si con ataque o sin ataque era más costoso el trabajo, pero era eso, de verdad, era eso. Las lloronas, eran muy famosas las lloronas, y llegaban a los velorios a llorar. No sabían quién se había muerto, pero les pagaban por llorar. Lloraban, porque eso le daba al difunto como una categoría de una persona que valía la pena y que la gente lo extrañaba. Pues iba esta viuda ahí llorando amargamente y mucha gente llorando con ella, y Jesús los ve pasar y se entristece. Posiblemente la tristeza que había en el corazón de esta mujer, porque dice que era su único hijo, además era una viuda. Y si nosotros pensamos bien, las viudas al quedar desamparadas de esposo y de hijos eran prácticamente mendigas. Iban a depender de la ¿qué vamos a decir? De la demás persona. Si yo le quiero dar, le doy de la bondad de la demás gente. No tenían derecho a casa, no tenían derecho a nada, no podían trabajar, eran mendigas, se quedaban ahí dependiendo de la caridad de las personas, de la misericordia de la gente. Entonces Jesús ve quizás el dolor en el corazón de esta mujer y dice no, y toca el féretro, y aquel niño se levanta, comienza a hablar, dice, se sienta, comienza a hablar, pero ese niño murió poco tiempo después, años después debe haber muerto. Recordamos aquel principal de la sinagoga que llega donde Jesús y le dice, mira, mi hija está agonizante, ve y tócala y ella sanará. Y cuando Jesús va de camino a la casa de este hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, un hombre importante dentro de la sinagoga, sucede aquel acontecimiento de la mujer, ¿verdad?, que toca el borde del manto de Jesús. Y cuando Jesús está, después de ese alboroto que se arma por la mujer que toca, llegan y le dicen a Jairo, ya no molestes al Señor porque tu hija ya murió. Ya no sigas molestando al Señor. ¿Cómo que ya murió? No te preocupes. ¿Tú crees? Sencillamente van a la casa, saca a toda la gente, llama solo a los padres y le dice a la niña, levántate, levántate. Y la niña se levanta. Amén. Denle de comer Gloria a esta niña. Y la niña se levanta, resucitó. Pero esa niña años después tiene que haber muerto. Tiene que haber muerto. Lázaro, que es el que no olvidamos nosotros, esa historia, no la olvidamos por lo impactante que es. 4 días de muerto. Nadie puede pensar que Lázaro esté todavía en condiciones de levantarse. Sin embargo, Jesús llega, se para, quiten la piedra. Está loco Jesús, eso ya llegue. Quiten la piedra, Lázaro, sal fuera, le dice. Sal, Lázaro. Y dice la escritura, lo testifica así, que Lázaro no sale caminando, sale saltando, pues está amarrado con vendas, sale vivo, y la gente se escandaliza y se vuelve un alboroto tremendo ahí. Pero Lázaro tiene que haber muerto años después. Ahora Jesús venció a la muerte. Jesús no solo resucita, venció a la muerte. La venció a la muerte resucitando a otros, pero también vence a la muerte resucitando él mismo. Resucitando él mismo. Porque Cristo, dice la Escritura, para esto murió y resucitó. Volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Jesús no vuelve a morir. Jesús resucita y se va a estar a la diestra del Padre. O sea, vence a la muerte. La muerte creyó tenerlo, pero de repente Jesús se levanta y le dice, tú no tienes potestad sobre mí. Y esa es una esperanza que usted y yo tenemos. Eso es para usted y para mí por haber creído en Cristo Jesús. Si yo quito esa parte de la resurrección de Cristo, de la resurrección para vida eterna, porque algunos dicen que Jesús resucitó, pero mire, en este pueblito dicen que vivió, que estuvo con su esposa María Magdalena, que tuvo no sé cuántos hijos y aquí está enterrado. Y usted va a ver ahí en las documentales de todos esos sabios, de los hermanos de Discovery Channel, que hacen muchas películas científicas, donde dice, esta es la tumba de Jesús. Aquí está la tumba de Jesús. Aquí enterraron a un hombre que tenía la descripción exacta de quién era Jesús. ¿Cómo saben cómo era Jesús? No pueden saber cómo era Jesús. No, mire que aquí está el manto con que envolvieron el cadáver. Aquí está, mire, tiene cabal la imagen. ¿Cómo saben que ese era Jesús? La cosa más
científicas que han querido hacer han corroborado que son elementos que no corresponden a la época en que Jesús murió. No corresponden. Sin embargo, siguen siendo ahí cuidados, exhibidos, adorados, y hay muchas disertaciones alrededor de ellos. Pero la vida eterna que Jesús tiene al resucitar, al levantarse de los muertos, nos da una esperanza a nosotros que también tendremos vida eterna. Cuando está hablando Jesús con las hermanas de Lázaro, les dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué impresionante es. Wow, yo no puedo entender eso. Le digo sinceramente, cuando yo leo esas cartas de Pablo donde explica cómo se van a levantar cuando el Señor venga y cómo va a suceder, trato de visualizarlo. ¿Cómo será que las tumbas van a abrirse y van a entregar a sus muertos? Que el mar va a entregar a sus muertos, y que los que estén vivos van a ser levantados después de los muertos que han sido levantados. Los vivos van a ser levantados para encontrarse juntos con el Señor. No lo puedo comprender. Y para estar eternamente con Él, no lo puedo entender. No puedo entenderlo porque me cuesta todavía. Cuando yo llego a un velorio, generalmente, ¿a ustedes les gusta ver a los cadáveres en los velorios? Hay mucha gente que no. Por años yo pasé con un gran pánico de ver los cadáveres en los velorios. Murió un niño amigo mío, lo atropelló un microbús, lo golpeó en la cabeza y le dejó la cabeza pero bien hinchada, morada la cabecita del niño. Tenía como unos 12 años el niño. Y nosotros, todos los hipotes que éramos amigos de él, llegamos al velorio e hicimos la cola. Y cuando yo vi aquella cabeza morada, inflamada, mire, pasé semanas que cerraba los ojos en la noche y miraba la cara morada del muchacho. Desde entonces yo dije: yo no voy a ver un cadáver. Pero ya de mayor como que me agarró el valor, ¿verdad? Y llegué a ver varias veces, me he parado enfrente del cadáver. Ahora ya sé que cuando un cadáver está en la caja, ya no tiene vísceras, ¿verdad? Ya se lo llevaron, lo rajaron, le sacaron los intestinos, le sacaron el estómago, le sacaron todas aquellas vísceras que se pueden descomponer rápidamente, y lo rellenaron con algodoncito y lo dejaron bien bonito. Entonces fíjese que alguna vez yo me he parado y veo el cadáver y veo que el cadáver me sonríe. ¿No le ha parecido a usted eso? Nunca se ha parado frente al cadáver y lo mira, pues está bien bonito, ¿verdad? ¿Qué le hace? Yo digo: ¿y si yo me atreviera? Fíjese la pregunta. ¿Y si yo me atreviera a decirle a este cadáver: levántate en el nombre de Jesús? ¿Se levantaría? Y si ese cadáver se levantara, ¿cuál sería mi reacción? ¿Qué creen? ¿Verdad? Cosa impresionante. Cosa impresionante, ¿cierto? ¿En serio? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Nunca ha visto un cadáver y le han dado ganas de decirle: levántate? Pero se detiene porque dice: ¿qué voy a hacer si este cadáver se levanta? ¿Para dónde voy a correr? En San Miguel dice que murió un señor y lo enterraron. Lo llevaron al velorio, lo iban a velar. Pero en los pueblos no le dan ese tratamiento a la gente, en los cantones no le dan ese tratamiento. Agarran el cadáver así, sin rajarlo y sin nada, lo llevan y solo le ponen una tajada de limón con un algodón en la boca, unos algodones en los oídos y en la nariz, que dicen que por ahí sale el mal olor de dentro, y lo exhiben ahí. Total, el siguiente día lo van a enterrar. Entonces el Señor estaba medio velorio, la gente ahí, unos tomando, otros jugando naipes, otros rezando por el otro lado, y de repente a medianoche el cadáver se sienta y dice: ¿qué pasa? Volvió a ver a todo. ¿Qué pasa? ¿Quién se murió? El tipo no sabía que él se había muerto. Se sentó y fue el desparpajo, como dicen, de gente por todo el cantón, porque el muerto resucitó, se levantó. Realmente no había muerto, estaba como en un estado cataléptico, quedó como en un estado cataléptico, que en el estado cataléptico no respiran, pero están vivos. Y cuando el hombre despierta medio velorio y se sienta y ve todo aquello con un desparpajo de él. Entonces yo digo, cuando recuerdo eso, yo digo: no, mejor no le digo levántate, no hace que él levante y no pasa. Pero esa es una esperanza que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos esa esperanza de que dice Jesús, lo dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, va a seguir viviendo.
Eso quiere decir que después de esta vida hay más vida. No como dice la gente, después de esta vida ya no hay otra, así que disfrutémosla, porque después de esta ya no hay otra. ¿Cómo no? Después de esta vida, en esta dimensión, hay una vida en la dimensión eterna que es para usted y para mí. ¿Quién nos da esa esperanza? Jesús. Jesús nos dio su vida para que usted y yo viviéramos, pudiéramos estar libres, pudiéramos ser personas felices. Demostró su amor, demostró todo lo que nos amaba entregando su propia vida, pero también demostró que Él tiene poder sobre la muerte, levantándose de la tumba para no morir, para vivir eternamente. Y eso nos da esperanza a usted y a mí de vida eterna, porque si Él vive, también nosotros vivimos, también nosotros vamos a vivir. Entonces usted y yo tenemos la esperanza de vida eterna. Y si usted deja de creer en eso, su fe es por gusto. Usted se va a congregar por gusto, usted se va a congregar porque le gustan las canciones, se va a congregar porque siente agradable que alguien ore por usted, pero no habrá fe en su vida. Para tener la fe firme y saber en dónde estamos parados, hay que reconocer que Jesús entregó su vida por nosotros, por amor, y que Él resucitó y venció a la muerte. Esos dos elementos no pueden apartarse de la fe, no pueden apartarse de la fe, porque esa fe es fe muerta. ¿Usted reconoce el amor de Dios o siente el amor de Dios? ¿No lo siente? Amén. Cuando mis padres me corrigieron de pequeño, no fue agradable. La corrección no fue agradable. Pues nadie va a sentir agradable que lo vareen, ¿verdad? Con una varita de bambú. No se siente agradable. Pero ¿sabe una cosa? Uno percibe el amor del Padre. Y por eso los hijos, después de que el padre los castiga a veces duramente y están llorando, cuando el padre deja de castigarlos, se queda quieto viéndolos, el niño los mira llorando. ¿Y qué hace el niño? Corre a sus brazos, porque percibe el amor de ese padre, de esa madre. Dios es perfecto. Nosotros quizás a veces castigamos con ira, castigamos, nos pasamos en el castigo, pero Dios es perfecto. Y aunque Dios a veces nos suelta de la mano, porque nosotros no queremos ir de la mano de Él, nos caemos, nos raspamos, nos golpeamos, sufrimos tantas cosas, sus brazos siempre están dispuestos a recibirnos. Ese es el amor de Dios. Entonces usted y yo sabemos que el amor de Dios está ahí. Y ha sido demostrado no solamente con palabras, ha sido demostrado no solamente con historias, ha sido demostrado entregando su vida para que usted y yo pudiéramos ser personas felices. Ese es el propósito de Dios. Pero también nuestra fe está cimentada en el hecho de que Jesús resucitó de los muertos, de que usted y yo no vamos a morir al olvido, no vamos a morir y al olvido y ahí quedó y aquí está enterrado y aquí está y aquí terminaron. No, nuestra vida sigue después de esta, porque nuestra vida es eterna. Y la vida eterna usted y yo la empezamos a vivir aquí. Ahora estamos viviendo ya la vida eterna. Ahora estamos viviendo ya la vida eterna, porque cuando usted recibe a Cristo, usted es dueño de esa promesa. Y entonces usted ya no tiene permiso de morir, ya no tiene el diablo potestad sobre su vida, porque usted tiene la esperanza gloriosa de la vida eterna que Cristo nos dio al vencer a la muerte. Dos pilares básicos de la fe: la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados y la resurrección de Cristo para vida eterna. Si esos dos pilares se nos olvidan, si esas dos cosas usted amanece un día y se le olvida y comienza a pensar en otras cosas, nuestra fe se vuelve vana. Tenemos que creer que Dios nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo, pero también que se levantó de la tumba para darnos la esperanza de vida eterna. Y eso es lo que mucha gente celebra este día, la resurrección de Jesús para vida eterna. Pero lo ven como una historia, como algo, qué bonito se ve ahí que Jesús se levanta. La resurrección de Jesús es para gozo suyo y para disfrute suyo, y lo estamos disfrutando ahora, desde ya. Cristo resucitó de los muertos para darnos vida, y usted tiene ese privilegio, usted tiene ese gozo de tener la vida eterna a través de Cristo Jesús. Ese es un regalo para nosotros. Es un regalo que podemos disfrutar desde ya. Es un regalo que podemos hacerlo nuestro desde ahora. Cristo Jesús murió, pero también resucitó para gloria de su nombre y para bendición de su vida y de mi vida. Padre, yo te agradezco por ese hecho tan maravilloso, Señor, de haber entregado tu vida en la cruz del Calvario. Agradezco, Señor, porque no lo merecía,
porque no hice nada, Señor, para ganarme la salvación. No hice nada, Señor, para que tú vinieses y con todo, Señor Jesús, las cosas, tú pudieras entregar tu vida. No hice nada, Señor. Al contrario, todo lo que hice fue, Señor, para desmerecer tu amor, para desmerecer tu sacrificio. Pero no te importó, Señor, y nos viste a nosotros llenos, cargados de pecado. Pero siempre estuviste dispuesto a entregar tu vida para demostrarnos tu amor, para demostrarnos que el amor de Dios no es algo que solamente es un poema, no es una frase, no es una palabra, no es solo una canción. Es algo, Señor, real, que se manifestó en la cruz del Calvario cuando derramaste tu sangre por mis pecados. Gracias, Señor, por haberme librado de mi culpa, por haberme hecho una nueva criatura. Pero gracias también, Señor, porque entregando tu vida en la cruz del Calvario, no te quedaste ahí, no quedaste preso de la muerte, sino que te levantaste, Señor, para darme vida eterna, para que yo también, Señor, al igual que tú, pudiera disfrutar, Señor, de una vida para siempre. Gracias, Señor, porque yo sé que un día vendrás y está cercano. Vendrás a traerme, Señor. Vendrás a recogerme, Padre. Y juntamente con aquellos que han creído antes de mí y que están creyendo hoy conmigo, seremos levantados para encontrarnos contigo, Señor, y vivir eternamente, Señor, a tu lado. Gracias, Señor, porque es una esperanza gloriosa que ahora recordamos, que ahora celebramos, Señor, y que ahora nos llena, Señor Jesús, de fe, que ahora fortalece nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu resurrección. Gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú eres bueno, tú eres glorioso, Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Quítate nada más por un momentito más, se puede cerrar sus ojitos. Gloria a Jesús. Y recordar ese momento hermoso de lo que hemos estado hablando ahora.